Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy os voy a contar los sitios web de donde yo saco la mayor parte de los recursos que utilizo en clase bilingüe, es decir, recursos CLIL o AICLE o ACICLE o como muchos tipos de recursos bilingües que hay para los profes que no damos nuestra asignatura en castellano o en español, sino que la damos en inglés porque así nos lo exige el currículo. Os voy a ir contando mis recursos y, por supuesto, quedaos hasta el final porque el último recurso es mi must de los must. Es el recurso maravilloso para mí y, de hecho, también yo participo en él. Os dejaré los enlaces en la cajita. Valen para cualquier asignatura y para cualquier nivel. Así que, si te interesa este vídeo, no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Un problema que nos encontramos los profes muchas veces, sobre todo cuando estamos empezando, como ha sido mi caso en los años anteriores, es que no tenemos materiales preparados y que encima nos toca dar la asignatura en inglés porque te has metido en este mundo del bilingüe o te han metido y tienes que preparar muchos recursos, a lo mejor en poco tiempo, o clases que te salen inesperadas o sustituciones o cosas. Entonces existen infinitos recursos ya en la web creados, algunos gratuitos y algunos de pago, que puedes aprovechar. Y esto, el otro día había una profe en Instagram que comentaba eso de que no tienes que preparar tú todos tus recursos, ¿vale? Entonces va muy en línea con aquella publicación. Y os voy a enseñar cuáles son mis sitios secretos para conseguir recursos y a poder ser bonitos, divertidos y obviamente que hagan que los chicos y las chicas a los que les voy a dar la clase aprendan. Para empezar os voy a contar uno que, ha salido ya en muchos vídeos, iré dejándolos uno tras de otro por aquí arriba por si os interesan, y son varias webs que te permiten jugar, gamificar contenidos de tu asignatura. Son Quizlet, Genially, Jeopardy y también un creador de sopas de letras o word search en inglés, ¿vale? Quizlet te permite buscar ya sets de tarjetas creados con vocabulario o con definiciones o crear los tuyos propios, es decir, puedes buscarlos o crearlos. Y luego no solo te permite repasarlos, además tiene un algoritmo que te va a decir si te las sabes o no te las sabes, sino que puedes hacer juegos con ellos y eso está genial. Existen numerosísimos, se tardan nada en hacer, pídele a tu assistant que los haga por ti, si es que tienes assistant, y utilízalos. De la misma manera está Jeopardy, que está basado en este sistema de programa americano, en el que hay como una serie de categorías por columnas y dinero por columnas. Cuanto más difícil es la pregunta, más dinero estás apostando y si aciertas la pregunta ganas el dinero, si no aciertas la pregunta pierdes el dinero. Y a los chicos este sistema les encanta también. Es más para trabajarlo en clase, Quizlet a lo mejor puede ser más para trabajarlo solo en casa. Y luego Word Search pues es un creador, tú puedes meter las palabras o puedes buscar en sopas de letras ya hechas. Y el caso es que, pues a lo mejor para una actividad más tranquilita o más en silencio, o para el inicio de curso, o por si un día tienes que hacer una guardia, o tienes que dejar materiales para una guardia y no te da tiempo porque ha sido una emergencia, pues un Word Search o varios es una buena opción. Y luego me queda por hablaros del gran Genially, que tiene ese gran hype merecido últimamente en redes y que en efecto puedes buscar tanto Genialys ya hechos. Hay muchos profes que comparten sus Genialys o búscalos o créalos, no se tarda tanto. Yo tardo como unos 20 minutos en crear un Genially usando una plantilla, ya sea juego, escape room o lo que sea, o díselo una vez más a tu assistant que lo haga por ti. Y la verdad es que es maravilloso, hay plantillas gratuitas, no hace falta ser pro. Todo esto que os he dicho existe versión gratuita y creo que en algunos versión pro, pero no hace falta. Y la verdad es que vas a poder crear unas sesiones de clase o para repaso en casa muy chulas, muy divertidas y que te van a permitir repasar ese contenido o aprender un nuevo contenido con ellos, de una forma que no sea una lista de vocabulario, un libro, una libreta o un cuaderno. El siguiente recurso del que os quiero hablar es una página web que se llama ESL Collective. Es para profesores de ESL, es decir, de English as a Second Language. Y es un lugar donde los profes suben fichas
creo que las hay de pago, yo siempre me las he descargado gratis, de vocabulario, de juegos, de unir, de búsqueda de palabras, de 20.000 historias, todo relacionado con el estudio de inglés como segunda lengua, ¿vale? No como primera. Y también hay de todo. Quizás el nivel es más primaria que secundaria, pero también hay de todo, ¿de acuerdo? Yo debo reconocer que la mayoría de las tareas que tengo para las guardias, de estas inesperadas, las saco de ahí. La tercera opción son webs de las comunidades autónomas, ¿vale? Hay muchísimos profesores, yo las he visto de Extremadura, de Castilla, de Andalucía, y luego incluso profesores que suben sus propios recursos, ¿vale? Entonces también os voy a dejar un par de enlaces porque hay como comunidades de profes que se comparten entre sí los recursos y a lo mejor la comunidad autónoma los guarda todos y los ordena todos y los tienes todos en una página web. Y pues tienes que ir mirando los enlaces. Obviamente habrá enlaces que se irán rompiendo, eso pues del día en que veáis el vídeo, pues si hay un enlace roto, lo siento, de esas páginas. Pero son muy chulos también, hay de todas las materias, de todos los niveles y cada vez hay más profesores que se animan a compartir, así que es otra gran opción. Y la última gran opción para mí, la opción por excelencia, es Teachers Pay Teachers. En Teachers Pay Teachers, como el nombre indica, es profes pagan a profes, pero los profes subimos, porque yo también subo mis recursos a Teachers Pay Teachers, subimos recursos a esta página web que se llama Teachers Pay Teachers y bien o los vendes gratis, o los pones gratis, o los vendes por una módica cantidad. Normalmente la gente pone un precio muy razonable y además Teachers Pay Teachers se queda con gran parte del beneficio, o sea que al profe le llega bastante poco. Hay de todos los niveles, de todas las asignaturas, hay baratísimos de precio, hay carísimos, hay fichas para dar una clase, hay todo el temario de un trimestre y de un año si quieres, hay de todo, ¿vale? Yo de hecho tengo ya subido cosas del año pasado de vocabulario y tengo clarísimo que cuando termine el Flip Classroom de este año lo voy a subir entero. Ese sí va a costar un poco más, bueno, lo subiré por unidades, por trimestres, irá teniendo distintos precios y iré haciendo bundles. Y para mí es la opción que me permite, o sea, cuando de repente se me estropea una sesión o se me va el plan al garete, mi plan B siempre viene de Teachers Pay Teachers, así os lo digo. A veces pago, pero bueno, yo lo que digo es, como luego yo vendo cosas en Teachers Pay Teachers, pues se me compensa un poco lo que luego compro, ¿no? Tampoco compro, por ejemplo, digo, más de $5 no compro. Y creo que nunca me ha pasado. De hecho, está guay porque, como es en dólares, al pasarlo a euros, la compra te beneficia. Sin embargo, la venta no, la venta te perjudica porque pierdes dinero al paso de dólares a euros cuando te lo mandan a tu cuenta. Bueno, a tu PayPal, en realidad. Así que de ahí yo he sacado recursos fantásticos, los profesores se lo curran un montón. Hay cosas súper bonitas y además actividades que suelen funcionar muy bien con los alumnos. Luego pues o bien la pones en la pizarra o bien les imprimes las fichas en papel. Hay fichas, hay escape rooms, hay de todo, ¿vale? Hay proyectos enteros de cualquier materia, de cualquier tema, de cualquier asignatura. Así que echadle un vistazo porque para mí Teachers Pay Teachers es el must de los musts. Y ya está, esos son mis 4 sitios de donde yo suelo sacar fichas, actividades, sesiones, etcétera, etcétera, recursos en general bilingües para cuando no tengo tiempo de crearlos yo o no me siento, o creo que existe una cosa ya maravillosa creada y no tengo por qué crear otra porque no lo voy a hacer mejor. Y si este vídeo te ha gustado, déjame un comentario, cuéntame si tú haces tus propios recursos siempre, si no, si compartís entre varios profes, si buscas en estas páginas, si conoces otras páginas, cualquier cosa que quieras, lo dejas en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos pronto.